Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen. Capítulo 7. La travesía por el desierto, parte 1. No hay mucha acción en este capítulo, pero disfruto mucho escribiendo las interacciones entre Ilia y Jaune, ya que nunca las tuvieron en la serie. Un poco de desarrollo también ayuda a preparar las escenas. Estoy deseando escribir. Jaune está a punto de embarcarse en una aventura y, al final del capítulo anterior, puede que haya cometido un pequeño error con Ilia. Llegaremos al templo en solo 2 capítulos más y sabrán quién será el próximo dios. Es un dios y una interacción que he querido escribir desde hace tiempo. Otra cosa. Todavía no tengo un corrector, así que si este capítulo es un poco más tosco de lo habitual, esa es la razón. Si disfrutas de mis historias y quieres echarme una mano con los gastos, visita mi Patreon a continuación. patreon.com/darkbetrayer. Jaune se encontró comiendo tierra en la parte trasera de la residencia de los Belladonna por enésima vez. El chico sabía que Ilia era mejor luchadora que él. Ella había recibido un entrenamiento adecuado, mientras que él no. Su práctica consistía principalmente en blandir su espada e intentar imitar las técnicas que veía en internet. En cambio, Ilia tenía experiencia real luchando contra Grimm y también contaba con entrenamiento formal. Su espada esquivaba cualquier defensa débil que Jaune pudiera oponer, golpeándolo como si fuera un niño. Si bien su aura lo protegía de heridas graves, cada golpe en su piel le provocaba una sensación de ardor. También le costaba mantener el equilibrio cuando Ilia apuntaba a sus piernas, algo que hacía constantemente. ¿Sabes? Cuando me pediste que entrenara contigo, pensé que... Ilia dejó la frase inconclusa, alzando una ceja. Ninguno de los dos mencionó el malentendido que casi había provocado que Ilia lo atacara, creyendo que él le estaba proponiendo una aventura de una noche. ¿Has recibido algún entrenamiento? Jaune terminó la frase por ella, poniéndose de pie de nuevo. Siento decepcionarte, pero no he recibido mucho entrenamiento. La mayor parte de lo que aprendí, lo aprendí por mi cuenta. Eso explica por qué eres tan horrible, replicó Ilia, cruzándose de brazos. Sé que dijimos que deberíamos ser amigos, lo que significa que tenemos que ser honestos el uno con el otro, gimió Jaune, frotándose el hombro donde Ilia lo había golpeado. Pero, tenías que ser tan directa. Así me entrenaron, dijo Ilia encogiéndose de hombros y envainando su espada por un momento. No se puede mimar a alguien durante el entrenamiento, o podría sobreestimar sus habilidades en el campo de batalla. Es mejor subestimarlo para que se mantenga precavido. La sonrisa burlona en su rostro sugería que se lo estaba pasando demasiado bien. Pero en serio, puede que no pelee como tú, pero puedo decir que lo estás haciendo todo mal. Empecemos por el principio y vayamos avanzando poco a poco, suspiró Jaune, reconociendo que su evaluación era totalmente correcta. No soy un hacedor de milagros, le recordó Ilia con sequedad. No puedes convertirte en un guerrero de élite en 2 días. Si logro defenderme aunque sea un poco, aumentarán mis posibilidades de sobrevivir fuera de las murallas de la ciudad, respondió el chico, provocando un suspiro en la chica. Lo primero que debes hacer es ajustar tu postura, instruyó Ilia tras un momento. Normalmente tienes los pies juntos, lo que te hace vulnerable. Debes tener un pie atrás y otro adelante. Lo demostró con su propio cuerpo. De esa forma, cuando te golpeen, te estabilizarás sobre el pie de atrás. Se dio una palmada en la pierna derecha con el lateral del estoque. Y puedes dar un paso adelante y apoyarte en la izquierda. Ilia señaló su otra pierna. Jaune lo probó rápidamente e inmediatamente se sintió más firme. La distribución del peso le dio mayor seguridad. Antes de que pudiera expresar su acuerdo con Ilia, vio una hoja de metal que se dirigía hacia él. Alzó su escudo y sintió el impacto del ataque, pero apenas se movió. La fuerza recorrió su cuerpo y se clavó en su pierna trasera, impactando contra el suelo. ¿Ves? Señaló Ilia. ¿No te sientes mejor? Si vas a usar un escudo, necesitas aprender a bloquear correctamente. Y yo que creía que estaba imitando el vídeo a la perfección, murmuró Jaune, recordando cómo intentó aprender los fundamentos del manejo de la espada. No me fijé en el juego de pies.
El juego de pies es algo en lo que confío mucho, explicó Ilya. Me muevo mucho cuando uso mi estoque. Tu trabajo es bloquear y luego contraatacar después de detener los ataques. Esto nos lleva al segundo punto. Tus golpes. No tienen mucha fuerza. Cualquiera puede esquivarlos. ¿Cómo lo arreglo?, preguntó Jaune. En lugar de simplemente mover el brazo desde el hombro o el codo, debes usar todo el cuerpo, dijo Ilya mientras levantaba su espada y daba un paso al frente para demostrarlo, girando el cuerpo. Cuando realizo una estocada, puedes ver cómo giro el cuerpo al hacer el movimiento. Esto genera más potencia que simplemente golpear con el brazo. Se irguió y movió solo el brazo mientras hablaba. Muchos Grimm tienen la piel gruesa o están acorazados, así que debes golpear con fuerza si no puedes acertar en sus puntos débiles. Gracias por el consejo, le dijo Jaune con gratitud. Había notado un cambio en su tono que le indicaba que realmente intentaba ayudar. Su sinceridad debió de ser evidente, pues ella hizo una pausa, y su piel brilló por un instante. Es bueno tener un profesor de verdad, aunque solo sea para lo básico. Deberías recibir un entrenamiento de verdad, se burló Ilya. Tu aura es impresionante. Es al menos tan fuerte como la de un cazador con licencia completa. ¿En serio? Jaune se quedó perplejo. Lo desbloqueé hace solo un par de semanas. ¿Qué?, gritó Ilya de repente, haciendo que Jaune diera un respingo de sorpresa. ¿Hablas en serio? Sí, respondió Jaune, sin entender por qué reaccionaba con tanta vehemencia. Un amigo me lo desbloqueó porque sabía que iba a viajar mucho. Entonces tu amigo te odia. Ni siquiera la conoces. Es bien sabido que el aura atrae a los Grimm, le dijo Ilya con la mirada mortalmente seria. Y cuanto más fuerte es, más se sienten atraídos por ella. Tienes mucha aura, muchísima. Después de solo un par de golpes, me di cuenta de que tienes mucha más que yo. Así que me cuesta creer que hayas desbloqueado tu aura hace poco. El brillo en sus ojos confirmó que creía que mentía. El aura aumenta con la edad, así que si me dices la verdad vas a ser un tanque. Supongo que elegí el camino correcto con mi espada y mi escudo, rió Jaune. Es una reliquia familiar de mi bisabuelo, que luchó en la Gran Guerra. Y aquí estás, arqueólogo en vez de luchador, bromeó Ilya. Jaune guardó silencio al recordar su carta de rechazo, y la chica se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado. Perdón, tema delicado. Sí, es una larga historia, y no quiero hablar de ello ahora mismo, admitió Jaune, bajando la mirada al suelo. No pasa nada, le aseguró Ilya. Sentía curiosidad por la situación, pero sabía que no podía indagar en ese momento. Tengo que irme de todas formas. No me había dado cuenta de la hora. Gracias de nuevo por ayudarme, exclamó Jaune antes de darse la vuelta, con sincera gratitud. Pondré en práctica todo lo que me has dicho. Solo son algunos consejos. No esperes milagros de la noche a la mañana. Ilya puso los ojos en blanco mientras se disponía a marcharse, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. No era tan mala persona como había pensado al principio, pero las apariencias engañan, al igual que su propia situación. Ilya no había ido a disculparse sin motivo. Soy Ilya. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos de la residencia Belladona, abrió su dispositivo y marcó el número. He terminado mi misión. ¿Qué has aprendido?, preguntó Fennec mientras su rostro aparecía en la pantalla. Él, Ilya, luchaba por encontrar la palabra adecuada. Es demasiado honesto. No creo que esté planeando nada más allá de lo que nos dijo que haría. Como mínimo, no planea robar nada. Ten cuidado. Ese chico podría seguir en guardia y estar tramando algo a largo plazo, le advirtió el hombre. Jaune Ark es más de lo que aparenta. ¿Notaste algo inusual durante tu observación? Sus habilidades de combate son prácticamente inexistentes, como cabría esperar de un investigador, informó Ilya con diligencia. Sin embargo, posee una cantidad inusual de aura, varias veces superior a la mía. Ningún investigador común debería tener tanta. Lo que indica que podría estar ocultando sus verdaderas habilidades. Fennec parecía algo preocupado. Si ese chico se revelara. Ya te lo dije, no lo va a hacer, respondió Ilya, sacudiendo la cabeza. Créeme. ¿Recuerdas a tus amigos humanos en quienes confiabas?
El silencio siguió a las palabras de Fennec, quien continuó. Eres un agente excepcional, Ilia. Tiendo a creerte, pero aún así quiero que lo vigiles. Sigue siendo su amiga y asegúrate de que no cause problemas. Si lo hace, serás responsable de cualquier daño que provoque. Lo entiendo, dijo Ilia con expresión seria. No sospechará nada, pero prométeme que no te entrometerás a menos que ocurra algo grave. Por supuesto que no, prometió Fennec, inclinando ligeramente la cabeza sobre la pantalla. Tú te encargarás de vigilar al humano. Su conocimiento podría ser útil cuando lleguemos. La llamada terminó e Ilia exhaló un largo y lento suspiro. En serio, sobreestiman a ese tipo, murmuró. Cuando Fennec y Corsac le asignaron a Ilia la misión de hacerse amiga de Jaune y descubrir sus verdaderas intenciones, ella no creyó que fuera buena idea. Había sido un poco más dura de lo que probablemente debería haber sido durante su primer encuentro a solas, pero tenía sus razones. Un humano no debería estar allí, y menos uno que intenta descubrir la historia de los Faunus. Al reflexionar más, pensó que tal vez les sería beneficioso aprender. Podría ayudarles a darse cuenta de que su racismo hacia los Faunus era injustificado. No es que Jaune mostrara tendencias racistas. Ilia lo sabía con certeza. Era difícil juzgar al chico porque parecía muy ingenuo, pero a la vez mostraba señales de haber pasado por mucho. Ilia no sabía qué pensar. Entendía que debía ser cautelosa, pero por mucho que lo intentara, no podía mantenerse alerta a su alrededor. Era tan inofensivo. Pronto nos iremos, proclamó Jaune, más para sí mismo que para su compañero, mientras yacía en su cama. La sesión de entrenamiento de antes lo había dejado dolorido. Intentó practicar lo que Ilia le había enseñado, pero era difícil. Romper un hábito era complicado, y como Jaune llevaba años haciendo las cosas mal, sabía que cambiar de la noche a la mañana sería imposible. Constantemente se sorprendía recayendo en sus viejos malos hábitos. Estoy preocupado. ¿Por qué?, preguntó Yatagarasu, inclinando la cabeza con curiosidad. Yo te estoy guiando, y los demás irán armados. Es solo una intuición, respondió Jaune, mirando al techo. Nos encontraremos con muchos Grimm. Habrá algunos obstáculos en el camino, pero nada que tu grupo no pueda superar, le aseguró Yatagarasu. Los detalles se revelarán cuando llegue el momento. Porque eres un dios de los viajeros y no del futuro, murmuró Jaune, recordando lo que el dios había dicho anteriormente cuando le preguntó sobre detalles específicos. Exactamente. No tiene sentido preocuparse por el futuro. Lo que tenga que pasar, pasará. Dices que Jaune frunció el ceño mientras reflexionaba sobre las palabras del dios. Quería vivir muchos años y creía que preocuparse un poco le ayudaba a prepararse. Por eso le había pedido a Ilia que le diera algunos consejos de combate. Hablando de eso, continuó mientras le venía un pensamiento a la mente. ¿Te referías a Ilia como entrenador? Porque no creo que tengamos mucho tiempo para trabajar en mis habilidades de lucha. Podría serlo, si quieres que sea tu profesora, bostezó Yatagarasu y se acomodó en el mueble del televisor. La decisión siempre es tuya. Si quieres encontrar a otra persona, también es una posibilidad. ¿Qué ruta tiene mayor probabilidad de éxito? No obtuvo respuesta, y Jaune empezó a preguntarse si el dios le ocultaba algo. Quizás ambas opciones eran terribles para él, y Yatagarasu solo intentaba proteger sus sentimientos. Probablemente lo mejor era no preguntar nada más al respecto. Incluso si Jaune lo supiera, no podría hacer nada. Preocuparse por cosas que escapaban a su control no serviría de nada. Era más importante concentrarse en el presente. Tenía menos de 2 días para prepararse para el viaje. Bien, tengo todo lo necesario y voy en grupo, así que no necesito preparar un vehículo, empezó a enumerar Jaune. No hay mucho más que pueda hacer. Mejor practico más. No te excedas, o te arrepentirás al día siguiente, advirtió el pájaro. Lo último que necesitas es que te lesiones antes de partir. Tendré cuidado, prometió Jaune, reconociendo que el dios tenía razón. Todos, incluido él, conocían los memes del gimnasio, especialmente los que involucraban escaleras y días de piernas. Pero es mejor que estar aquí sentado sin hacer nada. Podrías seguir estudiando la historia de esta isla.
Ya conozco lo básico, puesto que se fundó después de la Gran Guerra, dijo Jaune, echando un vistazo al libro que había en la estantería. Si me entero de algo más, me dolerá la cabeza. No es que vaya a recordar todos los detalles. Se sorprenderán de la cantidad de información que puede resultarles útil, advirtió Yatagarasu. Sí, como toda la información que olvidaste. El picotazo que recibió fue bien merecido. El resto del día y el siguiente pasaron volando. Kali entraba y salía constantemente de la casa, asegurándose de tener todo lo necesario para una gran cena de despedida. Jaune no quería molestarla cuando estaba tan ocupada. Gira rara vez estaba en casa por el trabajo, y Jaune comprendió por qué Kali estaba tan ansiosa por recibir visitas. Debía de sentirse sola sin su hija. Para entretenerse, Jaune practicaba en el patio trasero, concentrándose en la posición de sus pies al bloquear y en cómo usar todo su cuerpo para golpear. Al principio, se sentía incómodo, como si su cuerpo pudiera volcarse al poner todo su peso detrás de cada ataque. Poco a poco, empezó a sentirse más natural. «Te tomaste muy en serio la recomendación de la chica», comentó Yatagarasu desde la rama de un árbol, observando el entrenamiento de Jaune. «Quiero vivir», respondió Jaune, secándose el sudor de la frente con el brazo antes de sentarse en una roca. «No podría enfrentarme a un solo Grimm yo solo. Si no fuera por ser Nunos, estaría muerto». Entonces sigue así», lo animó Yatagarasu. «Incluso un solo paso en la dirección correcta puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero asegúrate de evitar cualquier actividad extenuante durante largos periodos». «Ya me lo dijiste», dijo Jaune, poniendo los ojos en blanco mientras bebía un trago de agua de la botella que había preparado. «No intento forzarme. Solo quiero empezar a adquirir el hábito de lo que tengo que hacer para estar listo cuando llegue el momento de poner en práctica mi entrenamiento». Luego se dirigió a la base del árbol donde Yatagarasu estaba posado, descansando a su sombra. El calor de Menageri lo estaba agotando. «¿Puedo preguntarte sobre algunos de los otros dioses?». Jaune miró al pájaro. «¿Y qué hay de ellos?», respondió Yatagarasu, volviendo a mirarlo. «Me he estado preguntando cómo los dioses eligen qué gobernar», explicó Jaune, algo que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo. «Ahora mismo, te he conocido a ti, que supervisas a los viajeros, y a Cernunos, que gobierna los dominios. No tienen mucho en común. Entonces, ¿cómo decides qué gobernar? ¿Es algo innato?». «Los dioses no nacen como los mortales», respondió Yatagarasu con un bostezo. «Surgimos de la esencia misma de la vida de este mundo. Una vez formados, buscamos un propósito, algo que el mundo necesita. Nos sentimos atraídos por ello. Cuando encontramos ese elemento que nos falta y que nos corresponde, nos asentamos y abrazamos nuestro propósito. Cuanto más tiempo vivimos y cumplimos con nuestras funciones, más se fortalece nuestro poder divino. Los dioses que viven su propósito durante más tiempo son también los más poderosos. Así que tu destino te es impuesto». Jaune sintió un atisbo de lástima. «No tienes elección». «Podrías verlo así», respondió Yatagarasu, sacudiendo la cabeza. «Pero nosotros no. Es un viaje para que los nuevos dioses comprendan que protegen. A diferencia de los humanos, que vagan sin rumbo hasta que algo se les impone. Ahora bien, ¿cómo es que te uniste a nuestra misión?». «Sin comentarios». Jaune fulminó con la mirada al pájaro y juraría que el dios le estaba sonriendo con sorna. «¿Pero qué otras cosas gobiernan ustedes, los dioses?». «Depende del dios», respondió Yatagarasu, balanceándose en la rama. «Y los dioses pueden cambiar a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que buscas?». «No lo sé», dijo Jaune encogiéndose de hombros. «Solo tenía curiosidad. ¿Quién crees que es el dios más poderoso entre vosotros?». «El que gobierna la muerte», respondió Yatagarasu de inmediato. «El único dios que ha mirado fijamente a la oscuridad y ha salido ileso». Jaune creyó sentir que el aire se volvía más frío. A Yatagarasu no parecía gustarle hablar del tema. «¿Voy a encontrarme con él?», preguntó Jaune con nerviosismo. «No. No sobrevivirías en su dominio. Tú no lo buscas. Él te busca a ti». «Siniestro». Jaune decidió cambiar de tema. «¿Y qué tal un dios del amor?», preguntó en su lugar. «Serían muy populares hoy en día».
¿Quieres consejos para conquistar a esa chica, Ilia? ¿Qué? No. No vuelvas a decir eso. Jaune negó con la cabeza. Que yo quiera una novia no significa que tenga que ser ella. Pareces estar muy a la defensiva. Eso no es. Espera. Jaune se calmó y miró fijamente a Yatagarasu. Estás bromeando conmigo, ¿verdad? ¿Acaso los humanos no bromean para aligerar el ambiente? Preguntó el dios. Es inquietante viniendo de ti. Deja de hacerlo. Es lo mejor. No recuerdo si la diosa del amor sigue viva, pero recuerdo vagamente que era difícil. El amor puede ser doloroso. ¿Podrías decirme todo lo que recuerdas?, señaló Jaune, ligeramente molesto. Si de verdad quieres saber más sobre los demás dioses, es mejor que los conozcas y les preguntes directamente, continuó Yatagarasu. La mayoría de nosotros no queremos que otros dioses nos presenten a ellos. ¿Es porque todos hablan mal los unos de los otros? Se rió Jaune. Porque la mayoría de los dioses prefieren hablar de sí mismos y apenas se detienen a hablar de los demás, resopló Yatagarasu. Tienes suerte de que no sea tan orgulloso como ellos. Cernunnos no parecía ser así, señaló Jaune. No es muy conversador. Créeme, humano. La mayoría de los dioses prefieren centrarse en su propia grandeza. ¿Es por eso que los halagos funcionan tan bien contigo?, preguntó Jaune. Si dices la verdad en tus palabras, apreciamos que los humanos comprendan nuestra magnificencia. Jaune tenía muchas ganas de explicarle a Yatagarasu lo que eso implicaba, pero decidió no hacerlo. No había necesidad de empezar una discusión y arriesgarse a que le picoteara la cabeza. Incluso con aura, ese pico podía doler muchísimo. Quizás Yatagarasu tenía alguna habilidad divina para anular aura. Jaune no tenía ni idea de cómo funcionaban los poderes divinos. Además, necesitaba que su guía estuviera de buen humor para el día siguiente, cuando partirían de la ciudad hacia el desierto. Solo espero que este dios no me ataque como lo hizo el anterior, suspiró Jaune, recordando lo medio dormido que había estado Cernunnos. Ya veremos. También podrían ser muy territoriales, respondió Yatagarasu con indiferencia. Eso no es nada tranquilizador, respondió Jaune. Debido a la naturaleza y la memoria de Yatagarasu, Jaune no supo nada más durante el resto del día. Esa misma noche, Kali sirvió la abundante cena que había preparado y se aseguró de que Jaune y Gira comieran hasta saciarse. Era como una abuela cariñosa, solo que mucho más joven y atractiva. Jaune jamás permitía que sus pensamientos adolescentes afloraran. Había visto la forma en que Kali y Gira se miraban. Esos dos estaban profundamente enamorados, y nada iba a cambiar eso. A pesar de sentir que iba a reventar por la cantidad de comida, Jaune disfrutó. Recordó las comidas en casa. Esas reuniones bulliciosas con sus 7 hermanas, su madre y su padre, todos sentados a la mesa. Hablaban, reían y, a veces, discutían por el último bocado. Había algo especial en compartir una comida con la familia que hacía que la comida supiera mejor, comparado con comer solo en un restaurante o en la carretera. Un remordimiento recorrió a Jaune al darse cuenta de que hacía tiempo que no llamaba a su familia. La señal en Menagerie probablemente no lo permitiría, así que tendría que esperar hasta estar de vuelta en Vale. Era una pena no poder compartir todo lo que hacía con ellos, pero asegurarles que estaba bien era lo mínimo que podía hacer. Aquí tienes, cariño, ofreció Kali, colocando una gran porción de pastel en su plato. Gracias, a ti. Jaune miró el pastel y, por primera vez en su vida, estuvo a punto de rechazar el postre. Probablemente estaba delicioso, pero después de haber probado 5 porciones de los diversos platos de menagerie que Kali había preparado, no estaba seguro de que su estómago pudiera soportar más. Por suerte, Gira acudió en su ayuda. Kali, el hombre suspiró, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Si come más, mañana no podrá moverse. Es un niño en crecimiento y necesita sus nutrientes, protestó Kali. Está todo delicioso, le aseguró Jaune. Ojalá tuviera más hambre. Probó un par de bocados del pastel. Había algo en los pasteles de fruta fresca que los hacía irresistibles. Creo que tendré que volver pronto para poder terminarlo. ¡Ay, qué dulce eres! Kali le sonrió radiante desde el otro lado de la mesa. Sería un yerno perfecto. Kali, advirtió Gira.
Lo sé, pero aún puedo soñar con que Black encuentre a alguien bueno para ella. Sí, volverá pronto, pero centrémonos en algo más positivo, sugirió Gira, al notar la inquietud de Jaune. Siempre se volvían incómodos cuando hablaban de su hija. Kali obviamente la extrañaba, porque ninguna madre podría olvidarse de su hija. Quizás en el futuro, si Jaune volvía a visitar a los Belladonna, tendría la oportunidad de conocer a Blake. Jaune, ¿estás listo para mañana? Ya está todo empacado y mi ropa colgada, respondió Jaune, aliviado por el cambio de tema. Estoy listo para irme. Excelente. Gira no es muy madrugador, así que puede que esté de mal humor hasta que se termine el café, bromeó Kali. No te dejes intimidar. Si con gruñón te refieres a que no hablo mucho, entonces sí, respondió Gira con un suspiro. Jaune tuvo que reprimir una risa y se concentró en disfrutar de su última noche en la civilización por un rato. A la mañana siguiente, Jaune y Gira se despertaron mucho antes de que el sol comenzara a iluminar el cielo nocturno. Kali les tenía el desayuno preparado, y Gira parecía disfrutar de su café matutino. Cuando finalmente se marcharon, ella les dio un fuerte abrazo y les deseó buena suerte. Saber los esperaba en coche, y Jaune se alegró de que los acompañara. El capitán de la guardia era leal a Gira, lo que lo convertía en alguien en quien Jaune podía confiar. Sin embargo, una pequeña parte de él sentía que algo no andaba bien con Corsac y Fennec, aunque estaba empezando a sentir simpatía por Ilia. Yatagarasu estaba sentado en su regazo en el coche, en silencio y con la mirada fija al frente. Esto fue lo que más inquietó a Jaune. El viaje transcurrió en silencio. Todos se sentían cansados y poco conversadores. La situación cambió rápidamente al llegar a la puerta este de la ciudad, donde había varios vehículos estacionados. La gente corría de un lado a otro, cargando cajas e inspeccionando el equipo. Saber aparcó y todos bajaron del vehículo, solo para encontrarse con Fennec e Ilia momentos después. «Buenos días, jefe Gira», dijo Fennec, haciendo una breve reverencia. «Jaune. Esperamos que estés bien hoy. Dame un par de horas cuando esté completamente despierto», respondió Gira, reprimiendo un bostezo. «¿Cómo van las cosas?» «Ya casi estamos listos para partir», le informó Fennec. «En este preciso instante se están cargando algunos suministros de última hora». «Hola, Ilia», la saludó Jaune mientras los dos hombres conversaban. «Hola», respondió Ilia, con un tono mucho más relajado que el día anterior. Su sesión de entrenamiento y conversación les había ayudado a sincerarse. «¿Estás lista para esto?» «Estoy más que listo», rió Jaune, extendiendo los brazos. «Tuve que cambiarme la ropa por completo para el viaje, pero creo que ya estoy preparado». Ilia llevaba una túnica con capucha similar para protegerse de las duras condiciones del desierto. Ahora que se fijaba bien, todos parecían ir vestidos igual. «Casi pareces de aquí». Eso pareció un cumplido de Ilia, así que Jaune prefirió no comentar nada sobre sus palabras. «Gracias», respondió Jaune, tocando la espada que llevaba enfundada en la cadera. «Ojalá no tengamos ningún problema». «Lo haremos, pero para eso tenemos guardias», dijo Ilia, señalando por encima del hombro con el pulgar. «Además, yo formo parte de eso». «No es la primera vez que lucho contra Grimm», añadió con una sonrisa. «Si tienes miedo, quédate detrás de mí. Yo te salvaré del temible Grimm». «Uf, gracias», respondió Jaune, con un tono tan aliviado que Ilia solo pudo mirarlo fijamente. «Me preocupaba pelear con este calor. ¿Puedo sentarme en la parte de atrás del camión y comer helado?» Eso le valió un puñetazo en el brazo y una risita nerviosa. Ilia miró entonces a Fennec, quien apartó la vista de Gira por un instante y asintió levemente antes de volver a mirarla. Se mordió el labio y le hizo un gesto a Jaune para que la siguiera. «Vamos, te mostraré lo que tiene nuestro convoy y dónde estaremos sentados». Había dos camiones de transporte principales. Uno estaba completamente cubierto y la puerta trasera estaba abierta, dejando ver cajas con provisiones, comida, agua, equipo, todo lo que el grupo necesitaría para el viaje. El segundo camión no tenía techo ni paredes metálicas. Era más bien un camión agrícola con una lona para proteger del sol a quienes iban en la parte trasera. Había una abertura con pilares de madera que permitía a los pasajeros ver hacia afuera.
Ambos vehículos tenían ruedas grandes diseñadas para evitar atascarse en la arena. Jaune, sin embargo, no pudo evitar echar un vistazo a los otros 3 vehículos. Al principio parecían camiones normales, como los que Jaune conocía de su ciudad natal, pero los 3 tenían rifles DUS de alta potencia instalados en la caja. No era de extrañar que Ilia no estuviera preocupada. Si un Grimm se les acercaba, sería aniquilado en un instante. Algunos guardias Faunus también llevaban rifles DUS colgados al hombro. No era una operación militar en toda regla, pero estaban bien armados. Ilia parecía ser la única con un arma cuerpo a cuerpo, aunque Jaune supuso que los demás podrían tener cuchillas ocultas bajo sus túnicas. «Hay más gente aquí de la que pensaba», le susurró Jaune a Ilia. «Tenemos al jefe con nosotros. No podemos arriesgar su vida», respondió Ilia en voz baja. Como cualquier funcionario del gobierno en los otros reinos. Nunca viajan sin escolta. Nunca le presté mucha atención a eso, pero supongo que tienes razón. Vengo de un pueblo pequeño donde el alcalde era un ciudadano común y corriente. Tienes que entender lo que ocurre a tu alrededor, le dijo Ilia con seriedad. Lo intentaré, pero ahora mismo estoy concentrado en llegar a nuestro destino. Jaune se encogió de hombros y echó un vistazo a los camiones por un momento. Siempre y cuando no llores si los Grimm atacan, dijo Ilia con una sonrisa burlona. Me esconderé detrás de ti, no te preocupes, le aseguró Jaune de nuevo. Por un instante, Jaune pensó que Ilia le daría otro puñetazo en el brazo, pero en vez de eso, se rió. Una risa sincera. Quizás era más gracioso de lo que creía. Él e Ilia caminaron un poco más y se detuvieron bajo un árbol, aprovechando la poca sombra disponible antes de quedar rodeados únicamente de arena y tierra. Llevo tiempo queriendo preguntar, ¿pero qué pasa con el pájaro?, preguntó Ilia, señalando a Yatagarasu, que estaba posado en el hombro de Jaune. Se porta demasiado bien para ser un simple animal. Yatagarasu es un pájaro muy especial, comenzó Jaune, tejiendo una versión de la verdad. Es como si pudiera presentir cuando hay peligro cerca y me avisa. También me ayuda a encontrar cosas fácilmente, como cuando me pierdo y necesito localizar un pueblo. Así que lo mantengo contento y me ayuda en mis expediciones. Llevamos mucho tiempo juntos. La última frase era pura invención. Solo se conocían desde hacía un par de semanas. Para ser sincera, a veces me da escalofríos, admitió Ilia. Por ejemplo, durante nuestra sesión de entrenamiento, se nos quedó mirando fijamente. Parecía que sabía lo que decíamos la mitad del tiempo. Jeje, ¿en serio? Jaune forzó una risa para disimular su preocupación. Probablemente solo estaba mirando nuestras armas brillar al sol. Ya sabes que a los cuervos les gustan las cosas brillantes. Tal vez Ilia siguió mirando a Yatagarasu, que había alzado el ala y empezaba a acicalarse en el hombro de Jaune. Parecía que aún sospechaba, pero ¿qué podía hacer? Llamar locos a los que pensaban que el pájaro en el hombro de Jaune era que... Eso solo la haría quedar en ridículo. Jaune sintió una punzada de culpa por ella, ya que era la primera en darse cuenta de algo inusual. Siempre había querido tener con quien hablar de los extraños encuentros que había tenido. Un fuerte silbido interrumpió su conversación. ¿Qué fue eso? Jaune dio un salto y miró a su alrededor. Ya estamos listos para partir, le informó Ilia, haciéndole señas para que la siguiera. Vamos, vámonos. Jaune, Ilia, Fennec y Kira tomaron asiento en la parte trasera del camión de transporte de personas. Saber y un conductor se sentaron en los asientos delanteros. Corsac ocupó el asiento delantero del camión de suministros con otro conductor. Los 3 vehículos con torreta de ametralladora tenían un conductor, un pasajero y un artillero. La razón por la que no llenaron la parte trasera del camión de transporte con personas era para asegurar que, si uno o más de los otros vehículos resultaban dañados y no podían moverse, pudieran cargar a las tropas sin dejarlas varadas en medio del desierto. Por fin, abandonaban la ciudad y se dirigían al desierto de Menagerie. Jaune sentía una mezcla de emoción y preocupación por el viaje que les esperaba. No iba a ser una aventura de un solo día como su última visita a un templo. Se adentraban en un entorno hostil e implacable. Aún así, Jaune intentaba mantener una actitud positiva. Viajar por un terreno desconocido en una isla tropical prometía ser interesante.
Sin embargo, resultó que ese no era el caso. Dios, qué aburrido fue. Tras un par de horas de viaje, todo el entusiasmo había desaparecido. El terreno era mayormente plano, con solo unas pocas dunas de arena. Había más vegetación de la que Jaune esperaba, aunque estaba dispersa y separada por extensiones de arena. Su única referencia a un desierto provenía de la televisión, principalmente de dibujos animados que representaban un páramo arenoso con algún que otro cactus o el cráneo de algún animal grande. Ahora que era mayor, tenía sentido que no se encontraran huesos de animales grandes allí, dada la escasez de alimento para sustentar a tales criaturas, y que Green desapareciera tras morir. Además del paisaje monótono que se extendía a su alrededor por kilómetros, el calor era sofocante. Incluso con la camioneta cubierta de lona y su aura, aún sentía el calor asfixiante. Cada respiración le resecaba la boca, y la arena entraba en la parte trasera de la camioneta, ensuciándolo todo. No había nada que hacer salvo sentarse en el incómodo asiento. El acolchado, en realidad solo una fina capa de tela, apenas amortiguaba el duro banco de metal. Jaune sabía que, por mucha incomodidad que sintiera, los demás sin aura la estaban sufriendo mucho más. Al menos estaban más acostumbrados a vivir con ese calor que él. Ilia parecía imperturbable mientras miraba fijamente a través del hueco entre la lona que cubría el camión y la pared baja. Su piel bronceada brillaba por el sudor, pero su expresión era indescifrable. Más bien parecía aburrida. Ira tenía los brazos cruzados y la cabeza inclinada hacia adelante, con los ojos cerrados, intentando recuperar el sueño perdido tras despertarse tan temprano. Fennec estudiaba el mapa, susurrando de vez en cuando algo al conductor a través de la ventana trasera abierta. Mientras tanto, Yatagarasu permanecía sentado en un asiento vacío, con los ojos cerrados. De todo, ver al dios tan relajado era lo que más reconfortaba a Jaune. Si Yatagarasu no estaba preocupado, significaba que probablemente no tendrían problemas por un tiempo. Sin embargo, una pequeña inquietud lo carcomía lentamente. Una sensación de malestar en el estómago. El desierto no tenía carreteras decentes, y el camión lo sacudía mientras atravesaban dunas y tramos de tierra irregulares. Aún así, era mejor que viajar en avión o en barco, pero las sacudidas constantes comenzaban a agotarlo. Sabía que el desayuno que Kali le había dado no le sentaría bien por mucho tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Ilia, mirándolo. Tienes la cara un poco pálida. Gira abrió un ojo y miró a Jaune. No es nada, dijo Jaune, dándose la vuelta. ¿Te estás hidratando?, preguntó Fennec con voz preocupada. Este clima puede ser duro para quienes no están familiarizados con él. No, es solo. Jaune tragó saliva mientras una oleada de náuseas lo invadía. Solo mareo por movimiento. No estoy acostumbrado a conducir sobre terreno irregular. ¿Cómo sueles llegar a los lugares de rodaje?, preguntó Gira, con los ojos bien abiertos. La mayoría están bastante cerca de pueblos. Esta es la primera que está a varios días de distancia. Jaune fue sincero. La guarida de Cernunos estaba a menos de medio día a pie, y Yatagarasu podía convertir cualquier árbol en su guarida. Ya veo, asintió Fennec con comprensión. No hay caminos por aquí, y si viajamos más despacio, retrasaremos mucho nuestro viaje. Por eso no intentaba decir nada, dijo Jaune, echando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos. Solo intento concentrarme en otras cosas. Muy maduro, comentó Fennec, señalando que si tenían que detenerse por Jaune, estarían perdiendo el tiempo. Los suministros eran limitados, así que no podían permitirse el lujo de desperdiciar nada. Si lo hacían, tal vez no tendrían suficiente para llegar a su destino y regresar. Aunque contaban con algunas provisiones adicionales, nunca se sabía qué podía pasar en el camino. Jaune simplemente tendría que soportar las molestias. Lo peor era que las náuseas y los dolores de cabeza no eran constantes. Venían por oleadas, lo que le impedía adaptarse. En un momento se sentía bien, y al siguiente, estaba a punto de vomitar. Finalmente, no pudo soportarlo más. Sacando la cabeza por la ventanilla del camión, procedió a vaciar el contenido de su estómago. ¿En serio? ¿Por qué huele tan mal? Jaune sintió ganas de agachar la cabeza avergonzado por el comentario de Ilia.
Estaba seguro de que algunos de los otros vehículos de seguridad lo habían notado y que la gente dentro se estaba riendo de él. Aunque estaba acostumbrado a ser el blanco de las bromas, que se rieran de él por un problema médico era diferente. Sin embargo, gracias a su rápida reacción, su vómito quedó fuera del camión, evitando que el olor impregnara la caja y persistiera todo el día. Después, Fennec lo miraba con frialdad, mientras que Gira lo observaba con cierta preocupación. Ilya se alejó lo más que pudo, cruzando los brazos y con expresión de enfado. A partir de ese momento, el resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Incluso Yatagarasu parecía reacio a permanecer cerca de él. Cuando el sol empezó a ponerse, finalmente se detuvieron para acampar. Los dos camiones de transporte estaban ubicados en el centro, con los 3 vehículos de combate estacionados en formación triangular alrededor del campamento. El terreno era firme para evitar que las arenas movedizas los dejaran atascados durante la noche. Aunque no había informes de Grims, debían mantenerse alerta. Los guardias planeaban turnarse, y Jaune tuvo la suerte de que no le pidieran ayuda. Sin embargo, habría accedido sin quejarse, ya que había estado sentado todo el día. Montar la tienda y caminar un poco fue un merecido descanso para estirar las piernas. Siento que no estoy haciendo nada, admitió Jaune a Ilya mientras observaba a Gira hablando con algunos de los guardias a lo lejos. No lo eres, le recordó Ilya sin rodeos. Gracias. Eso me hace sentir mejor. Tranquilízate, idiota, dijo Ilya, poniendo los ojos en blanco. Les pagan para protegernos. Tú estás aquí para ayudar a investigar las ruinas cuando lleguemos. Cada uno tiene su trabajo, aunque no todos al mismo tiempo. Si nos atacan, darán la alarma y tú y yo ayudaremos. Así que relájate. ¿No quieres decir que me ayudarás y yo te animaré? Jaune sonrió con picardía. Probablemente. Pero si no lo intentas al menos, te volveré a sorprender. Tomado nota, Jaune soltó una risita al empezar a comprender el humor de Ilya. Ella se levantó para irse a hablar con algunos de los demás, dejando a Jaune a solas con su compañera divina. Solo faltan un par de días para que lleguemos. Sí, y la mayor parte del trayecto será seguro, pero en aproximadamente una hora, el peligro acechará a este campamento, advirtió Yatagarasu. Prepárense. Peligro. Jaune se incorporó de repente, presa del pánico. ¿Qué peligro? No lo sé, pero debería ser relativamente fácil de manejar. Sin embargo, si avisas al resto de tus compañeros, podrías reducir las bajas. Sería mucho más fácil si supiera lo que se avecina, gruñó Jaune, respirando hondo varias veces para calmarse. Estaban preparados para los peligros del desierto, pero siempre existiría cierto riesgo. Si pudiera hacer algo para advertirles, aunque fuera vagamente, con suerte nadie saldría herido. ¿Pero cómo? ¿Qué podía hacer para que le creyeran sin parecer un loco? Si tan solo supiera exactamente qué tipo de peligro les esperaba. Espera, una idea le vino a la mente. El peligro llegará en una hora. Un poco menos, pero sí. Es un peligro para tu viaje, por eso puedo percibirlo. Puedes hacer esto entonces. Susurró Jaune mientras exponía su plan. El tiempo transcurría lentamente, una lentitud exasperante, mientras Jaune contaba los segundos. No tenía ni idea de cómo hacerlo, pero tenía que salir a la perfección. Avisarles demasiado pronto les haría pensar que estaba exagerando, y si esperaba demasiado, no tendrían tiempo de prepararse. Jaune calculó que necesitaba entre 10 y 15 minutos. Vigilaba atentamente el tiempo mientras todos terminaban de preparar el campamento. Actuar con naturalidad era increíblemente difícil cuando sabía algo que nadie más sabía y tenía que mantenerlo en secreto. Finalmente, llegó el momento, y Yatagarasu despegó repentinamente de su hombro mientras se sentaba junto a Gira y Ilya. Gira notó la repentina partida del pájaro. ¿Qué asusta a Yatagarasu? Nada bueno. Jaune se puso de pie. Oye, Ilya, ¿recuerdas cuando te dije que puede presentir el peligro? Sí, los ojos de Ilya se entrecerraron mientras asimilaba sus palabras. La última vez que hizo esto, me atacaron los Grimm. Era la única mentira que Jaune pudo inventar en ese momento.
Cuando un Beowulf lo atacó a las afueras del templo de Cernunnos, Yatagarasu revoloteó presa del pánico, gritando consejos inútiles. Algo anda mal. Jaune puso la mano en la empuñadura de su espada y se puso de pie. Los exploradores no han notado nada, dijo Gira, poniéndose de pie también, con evidente preocupación en el rostro. Jaune se sorprendió de creerle tan fácilmente. Veamos si Fennec ha oído algo. ¿Y vas a creerle sin más? Ilia parpadeó con escepticismo. Sin pruebas. Jaune aún no nos ha defraudado, señaló Gira. Los animales suelen ser más sensibles a estas cuestiones. Es cierto, Ilia suspiró y no discutió más. Jaune lo interpretó como parte de su amistad. Ella intentaba ser más amable con él, pero tenía razón. No ofreció ninguna prueba para respaldar su afirmación. Le seguiremos la corriente. Lo agradezco, dijo Jaune con gratitud. Confío en Yatagarasu, respondió Ilia con una sonrisa. Probablemente sea una mejor opción que yo. No tuvieron oportunidad de reírse porque la situación era seria, si le creíamos a Jaune. Los dos adolescentes siguieron a Gira, quien encontró a Fennec y Corsac hablando. Al acercarse, los hermanos guardaron silencio y alzaron la vista. Era evidente que no querían que los demás oyeran lo que fuera que estuvieran conversando. Aunque, claro, el grupo de Jaune no estaba concentrado en eso en ese momento. Podríamos tener un problema, dijo Gira primero. ¿Qué ocurre?, preguntó Fennec, desconcertado. Jaune cree que podríamos tener algunos problemas dentro de poco, explicó Gira. No nos han informado de nada, afirmó Corsac con naturalidad. ¿Estás seguro de su información? Espera un momento, hermano, dijo Fennec, alzando la mano. Jaune podría saber algo que nosotros desconocemos. Déjenos darle un momento para que se explique. Esta era la parte que Jaune menos esperaba. Gira y Ilia tal vez confiaran lo suficiente en él como para creer sus vagas explicaciones y advertencias, pero los demás no serían tan comprensivos. Su mejor opción era mostrarles el extraño comportamiento de Yatagarasu y poner a todos en alerta máxima, aunque no sucediera nada. Yatagarasu se está portando mal, dijo Jaune, señalando por encima de ellos. Solo se comporta así cuando algo malo está a punto de suceder. Los dos hermanos intercambiaron miradas, y Jaune casi pudo sentir la duda que emanaba de ellos. ¿Qué crees que va a pasar?, preguntó Corsac, con un tono que indicaba que estaba dispuesto a seguirle la corriente. La última vez que actuó así, me atacaron los Grimm, les dijo Jaune, repitiendo la información que ya había compartido con Ilia y Gira. La clave de una buena mentira, incluso una parcial, era la repetición y la sencillez. Y por la dirección en la que vuela, creo que el problema vendrá de ahí. Señaló el lado del campamento donde Yatagarasu sobrevolaba. Algo va a pasar pronto. ¿Podemos estar alerta, por si acaso?, preguntó Gira a los hermanos. Hubo una pausa mientras los dos hermanos consideraban su petición. Muy bien, dijo Fennec tras intercambiar una mirada con Corsac. Informaremos a nuestras fuerzas de seguridad para que vigilen la zona. Corsac se giró y se dirigió a hablar con algunos de los hombres que estaban apoyados en uno de los camiones con torreta. Los hombres apagaron sus cigarrillos y subieron a la parte trasera del camión para acceder al arma. Al correrse la voz, los demás guardias Faunus comenzaron a patrullar el perímetro del campamento con todas sus fuerzas. No parecen felices, comentó finalmente Jaune. Por supuesto que no, respondió Ilia, poniendo los ojos en blanco. La mayoría estaban de vacaciones y ahora están en alerta máxima por una simple intuición. Ahora, Ilia, dijo Gira, tocándole el hombro. No hay razón para no tomar precauciones. Es mejor estar preparada para una falsa alarma que ser tomada por sorpresa. Aún así, solo porque su pájaro entrenado está volando en lugar de posado en su hombro. Ilia miró a Jaune. Lo siento, pero es que... De repente, sonó una alarma en todo el campamento. No, creer, sus palabras se desvanecieron. Tenemos un ataque de Grimm, gritó uno de los hombres en una torreta. Varios capibara. Jaune no tuvo que preguntar qué era un capibara porque, cuando él e Ilia corrieron hacia adelante, pudo verlos con bastante claridad. A lo lejos, unas garras blancas emergieron de la arena. Por suerte, se habían asentado sobre un terreno firme de tierra y roca.
De lo contrario, podrían haber acampado justo encima de las criaturas. Lo que emergió solo podía describirse como ratas grotescas y de tamaño descomunal. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras blancas con marcas rojas, y al abrir la boca se veían grandes y afilados dientes. Su pelaje negro estaba salpicado de huesos blancos que sobresalían de sus lomos. Cada criatura poseía además una larga cola negra con púas blancas en la punta, tan feroz como sus afiladas y alargadas garras. Eran 5, y todos se volvieron hacia la caravana, siseando amenazadoramente. Fuego. No hubo vacilación. Uno de los hombres de la fuerza de seguridad gritó la orden y se desató el caos. 2 de las 3 torretas comenzaron a disparar rápidamente, desatando una lluvia de balas. 3 de los capibara quedaron reducidos a un montón sangriento de carne, pelo y huesos mientras el suelo estallaba en una lluvia de pequeñas explosiones. Los 2 restantes cargaron hacia adelante, gritando tan fuerte que a Jaune le dolían los oídos. También fueron abatidos por una lluvia de disparos de los rifles que las tropas les apuntaban. Cada bala estaba cargada con polvo para aumentar su poder destructivo, lo que hacía que incluso los rifles más simples fueran letales para los Green. Bastaron unos pocos segundos para neutralizar la amenaza de los Green. El tiroteo cesó mientras examinaban la carnicería. Los capibara muertos se disolvían lentamente en humo negro. Una extraña parte de su biología que Jaune no comprendía, pero había muchas cosas que la gente desconocía sobre los Green. Supuestamente eran difíciles de capturar y experimentar con ellos. La gente comenzó a bajar sus armas, pues parecía que la amenaza había sido neutralizada por completo. Jaune suspiró aliviado y bajó su arma. Ilia ya había envainado la suya. No fue un ataque grave, señaló la chica. Podría haber sido peor si hubieran llegado al campamento, le recordó Gira. Tuvimos suerte de que estuvieran todos juntos. Sí, tu advertencia fue muy útil, Jaune, asintió Fennec mientras se acercaba a ellos. Simplificó mucho el manejo de la situación. No me des las gracias. Fue Yatagarasu, respondió Jaune, alzando la vista para ver a Yatagarasu aún volando en círculos sobre ellos. El ave se había acercado un poco más al campamento en lugar de volver a posarse en el hombro de Jaune. Aquello le pareció extraño, y un escalofrío le recorrió la espalda. Instintivamente, levantó su escudo y se dio la vuelta, movido por el miedo más que por la razón. De repente, una mancha blanca y negra se precipitó entre 2 tiendas de campaña y se lanzó hacia adelante. ¡Cuidado!, gritó Jaune, dando un paso al frente y alzando su escudo entre Fennec y el capibara que de alguna manera se había colado en el campamento sin ser detectado. Para ser tan pequeño, aún así, el golpe fue bastante fuerte. No tanto como el de ese Beowulf, pero Jaune sintió que lo empujaban hacia atrás igualmente. Incluso sin un punto de apoyo firme, su tamaño y la fuerza potenciada por su aura lo ayudaban, así que esa pequeña rata Grim era fuerte. Apenas logró mantenerse en pie mientras las ondas expansivas recorrían sus brazos. Sentía como si sus huesos se sacudieran hasta la médula, pero de alguna manera, detuvo el ataque sorpresa. Ahora solo necesitaba desenvainar su espada y atacarlo. Un crujido eléctrico resonó sobre su hombro cuando un largo látigo envuelto en electricidad impactó contra el cráneo de capibara. La máscara de calavera se partió por la mitad y la criatura quedó electrocutada. Un chillido agudo escapó de su garganta antes de que se quedara en silencio. El humo se elevó de su cuerpo carbonizado mientras ocultaba la suciedad con un golpe seco. Jaune bajó lentamente su escudo y contempló al Grim muerto, antes de volverse hacia la persona que lo había salvado. Resulta que era Ilia. Su estoque se había transformado en un largo látigo. Jaune había oído hablar de cazadores que usaban armas transformables, pero nunca había visto una de cerca hasta ahora. Su escudo solo se transformó en una vaina para guardar su espada, en lugar de convertirse en un arma completamente nueva. Los ojos de Ilia se entrecerraron mientras comenzaba a escudriñar los alrededores. No bajen la guardia. Podría haber más. ¿Estás bien?, le preguntó Gira a Fennec. Estoy bien, gracias, respondió Fennec, asintiendo mientras buscaba su arma bajo la túnica. La rápida reacción de Jaune me salvó la vida. Su mirada se posó en la espalda del chico.
Los capibara no son muy resistentes, pero pueden ser bastante ágiles en espacios reducidos, murmuró Ilia, mirando debajo de los vehículos en busca de alguno más que pudiera estar escondido. Creo que ese es el último. Que los hombres hagan una última pasada por la zona, exclamó Fennec, haciendo un gesto al comandante que estaba cerca. Uno se coló en el campamento y nadie se dio cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. Lo hiciste bien, Jaune, Gira sonrió y le puso una mano en el hombro. Demostraste lo valiosa que es tu presencia. Ilia fue quien lo mató, dijo Jaune, sintiendo que le ardían las orejas mientras envainaba su espada. Ella se merece el mérito. Yo solo me interpuse en su camino ahí. Ilia le dio un puñetazo en el hombro de repente. ¿Por qué hiciste eso? No necesito tu caridad, resopló la chica. No minimices tus logros. La gente pensará que eres un pusilánime. Soy bastante fácil de manipular. Jaune fue lo suficientemente inteligente como para no expresar sus pensamientos, por temor a que lo volvieran a golpear. Fue fascinante observar cómo todos retomaban sus tareas inmediatamente después de que se resolviera el ataque. Eran profesionales, acostumbrados a vivir en esas duras condiciones. Él y Gira eran probablemente los menos experimentados en estas excursiones por el desierto. El sol se había puesto y usaban antorchas y linternas para iluminar los alrededores del campamento. Los guardias seguían con sus turnos para que todos pudieran descansar y, al mismo tiempo, evitar nuevos ataques. Jaune esperaba que esta fuera la rutina durante todo el viaje. Lo que Jaune no esperaba era el repentino cambio de actitud de todos. Antes del ataque de los Grimm, la mayoría de los Faunus, a excepción de Fennec, Gira y Ilia, lo habían tratado con indiferencia o incluso desdén. No pudo evitar notar que algunos lo miraban como si fuera un extraño o un insecto. Ahora, sin embargo, lo saludaban con un asentimiento o incluso un saludo militar. ¿Se debía a este cambio a que habían luchado juntos? Los grupos militares suelen desarrollar un sentimiento de hermandad cuando sus vidas están en peligro. Este cambio le resultó incómodo y le avergonzó. Ilia le aconsejó que se acostumbrara. Fennec, al ser un miembro de alto rango del Colmillo Blanco en Menagerie, inspiraba respeto. Salvarle la vida les demostró que, a pesar de ser humano, podían confiar en Jaune. Mientras Jaune yacía en su tienda, tuvo tiempo para reflexionar sobre esto. Yatagarasu estaba sentado en un rincón, observándolo, lo que no le facilitó conciliar el sueño. ¿Te importa?, preguntó Jaune en voz baja, queriendo evitar llamar la atención en caso de que alguien pasara por allí. Lo hiciste bien, respondió Yatagarasu. Lo único que hice fue levantar mi escudo, le recordó Jaune. Debería haber atacado, pero dudé, e Ilia tuvo que rematarlo. Recordó que quería usar su espada, pero su falta de experiencia le había impedido reaccionar con la suficiente rapidez. La velocidad de Ilia en combate era muy superior a la suya. Quitar una vida no es tan fácil como la gente cree, ni siquiera en la oscuridad. Si se vuelve fácil para ti, entonces debes reflexionar sobre en quién te estás convirtiendo. Esas palabras pesaban mucho en la mente de Jaune mientras intentaba obligarse a dormir. No dudes en dejar una reseña, comentario, sugerencia o idea. Me encanta leerlas. Si tienes alguna pregunta y quieres una respuesta rápida, puedes escribirme directamente. Intento responder en 1 o 2 días. Suelo responder a los comentarios en el siguiente capítulo.